cabildofuer.es. 106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Nueva Canarias insta a los partidos a firmar un pacto por la sanidad de Fuerteventura en el Cabildo. Su presidente insular, Alejandro Jorge, espera que sea posible alcanzar un acuerdo para que la sanidad no se utilice como arma política en las próximas elecciones. Buenos días, Alejandro Jorge. Muy buenos días. ¿Está teniendo algún eco esta invitación que usted está lanzando? Bueno, si me permite, en primer lugar, desearle mucha suerte en esta andadura, que creo y estoy convencido que va a ser exitosa. Gracias. Y a lo que me está usted preguntando, nosotros desde ya bastante tiempo, desde el inicio de la legislatura, hemos venido hablando de los problemas de la sanidad y de la necesidad de trabajar juntos todas las organizaciones políticas presentes en el Cabildo e incluso aquellas que no hayan alcanzado representación, porque sin lugar a dudas la sanidad es uno de los problemas más importantes que padece la isla de Fuerteventura. Y ante los problemas lo que hay que dar es respuestas firmes, serias, responsables y sobre todo eficaces. Y nosotros entendemos que ese era el camino. En varias ocasiones hemos avanzado en nuestra intención de llegar al máximo de consenso posible. Pero en vista de que no hemos visto por parte de todos los partidos la respuesta que nos hubiera gustado y atisbando en un horizonte cercano, que son las elecciones locales y autonómicas de 2019, que se pasa rapidísimo. Estamos hablando que desde que llegue el verano, ya en septiembre están todos los partidos preparando, claro, y con los procesos internos de elección de candidaturas, preparación de programas electorales, y ya es un ritmo muy rápido desde septiembre hasta las elecciones que serán en junio de 2019. Hace un año. Un año y la maquinaria ya está prácticamente en marcha, ¿no? Y nosotros lo que estábamos viendo es que la sanidad puede ser un arma arrojadiza entre las organizaciones y creemos que no es el camino adecuado. Y lo que proponemos es un pacto por la sanidad en la isla que se firme en el Cabildo y estoy convencido que luego va a haber una extrapolación a la propia campaña y precampaña electoral. De alguna forma, de todas formas, hace unos días, Marcial Morales, el presidente del Cabildo Insular, criticaba al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, por el retraso en el búnker de radioterapia. Críticas que usted calificó como de paripé. Tampoco esto ayuda mucho a firmar o a solicitar ahora este pacto. Es que yo suelo ser contundente cuando firmo o cuando llego a acuerdos. Entonces, claro, desde el inicio de la legislatura he tendido la mano al presidente del Cabildo. Y lo que hemos visto en estos 3 años prácticamente que llevamos de legislatura es tibieza. La isla de Fuerteventura es una isla con emergencia sanitaria. Es cierto que no debemos tampoco los políticos de agrandar, en este caso, la situación, sino hablar de cómo es la situación justa y real. Y si hablamos de la situación justa y real, decimos claramente que las infraestructuras sanitarias no son las adecuadas, que los especialistas siguen faltando en el hospital, que no se terminan las infraestructuras programadas y que en definitiva la sanidad en Fuerteventura es muy mejorable. Y eso yo creo que todos los partidos políticos lo que tenemos claro. Lo que ocurre es que hay determinadas organizaciones, como es el caso de Coalición Canaria, que se viene a dar cuenta cuando se acercan las elecciones. Hasta ahora no habíamos visto nunca al presidente del Cabildo decir nada referente a la sanidad de manera contundente. Todo eran paños calientes, viajes en helicóptero con el presidente, o en este caso con el consejero del Gobierno de Canarias, y por tanto venía representando al presidente Fernando Clavijo, pero no veíamos acciones concretas. Ahora que se acercan las elecciones es cuando el presidente parece que se da cuenta que efectivamente en sanidad no se cumple con los ciudadanos de Fuerteventura. Y nosotros en ese pacto lo que queremos es que el gobierno del Cabildo tenga firmeza y determinación ante el Gobierno de Canarias con independencia del color político de esa institución. Da igual que esté gobernando Coalición Canaria, Nueva Canarias o el Partido Socialista o el que sea. La defensa de la isla, el Cabildo la tiene siempre que tener presente como gobierno insular. Y digo defensa sin ánimo de enfrentar a unas islas con otras,
sino que entendemos que en Fuerteventura hay emergencia sanitaria que se debe de solventar. Y por otro lado, ese pacto lo que incluye también es no hacer política de, en este caso, de la sanidad, dada la cercanía de las elecciones. Y que las reivindicaciones se hagan durante 4 años y no solo en periodo electoral. El Consejo de Gobierno anunciaba a finales de la semana pasada, el viernes concretamente, una lluvia de millones para Fuerteventura, importantes partidas destinadas a la contratación de 9 especialistas, a ampliación y mejora de varios centros a un año de elecciones. Es que lo que no dice el Gobierno de Canarias es que esta lluvia de millones, que no es una lluvia de millones, estamos hablando de que el Gobierno de Canarias tiene más de 7.000 millones de euros de presupuesto anual. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la única isla que no cuenta con un hospital terminado es Fuerteventura. Y claro, ¿esto qué es? ¿Maldición divina? Nosotros en Fuerteventura nos ha tocado tener la sanidad que tenemos porque nos ha caído una maldición. No, es la gestión política. Y el presidente del Cabildo, que lleva ya prácticamente 3 años, sabe que durante estos 3 años seguimos sin el hospital terminado. Seguimos sin las obras terminadas y seguimos con los retrasos evidentes por parte del Gobierno de Canarias con respecto a la sanidad de Fuerteventura. Porque lo que tenía que haber dicho el Gobierno de Canarias es que ya llegan tarde en esta propuesta. Es verdad que todo lo que sea ayudar a Fuerteventura nosotros lo vamos a apoyar y defender. Pero es que esto se tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo y no ahora que se acerca solo el tema del periodo electoral. Después de este anuncio había convocadas por distintas plataformas por la sanidad en Fuerteventura una concentración el sábado. Parece que hubo más tibieza, menos gente defendiendo esas ideas. ¿Parece que ha surtido efecto los anuncios hechos por el Gobierno? Yo creo que no. Lo que está pasando quizás es que a lo mejor pues la gente no se manifestó, pero no quiere decir que no comparta con esa plataforma por una sanidad digna la situación. Y además quizás se ha conformado, quizás piensa que ya está porque han anunciado esta serie de inversiones. Yo creo que hay inconformismo total, porque además el Gobierno de Canarias es experto en proponer para Fuerteventura diversas medidas y acciones que luego no se materializan. Esa es la realidad. Aquí ha habido que adelantarle el dinero del Palacio de Congresos, porque eso es así, para que luego no lo devolvieran, tardaron. Aquí no se termina el eje norte-sur de Fuerteventura, el hospital está en la situación en la que está, vienen a poner la primera piedra del colegio de Morrojable y no son capaces de reconocer que ese colegio lleva más de 10 años de retraso. Tenemos la plaza en Morrojable que está sin terminar, porque la empresa adjudicataria no ha seguido adelante con las obras y no hay manera de adjudicársela a otra empresa que la lleve. Es que es así, la isla de Fuerteventura está sufriendo muchas carencias por parte del Gobierno. Y el que tiene que defender Fuerteventura con firmeza es el Gobierno del Cabildo, que para eso está. Hay que facilitar ayuda a los empresarios. ¿Cuántos empresarios no están en Fuerteventura dispuestos a trabajar en la modernización turística y simplemente tienen el dinero y no lo pueden invertir porque no se agilizan los determinados planes? Pasa con un montón de cuestiones. Entonces, nosotros lo que sí decimos es que porque ahora no se esté manifestando tanta gente, no quiere decir que el sentimiento y la opinión haya cambiado. Porque pongo un ejemplo, y a eso me quería referir. La sanidad digna en Fuerteventura, esa plataforma, realizó la manifestación más multitudinaria que se conoce en la isla, donde salieron más de 10.000 personas a la calle en un tiempo récord y con poco apoyo del Cabildo. Y la pongo como ejemplo a la manifestación contra el petróleo. Que sí recibió el apoyo total del Cabildo. Apoyo claro. del Cabildo, inversión del Cabildo y sobre todo el Cabildo puede posicionarse y tiene derecho a decir no a las plataformas petrolíferas. Nosotros, Nueva Canarias, también lo dijimos. Pero lo que no puede hacer el Cabildo es estar utilizando la institución de manera permanente para intentar que la población se virara contra esas plataformas. ¿Por qué digo esto? Porque incluso el anterior presidente, en todos los actos que acudía, siempre terminaba hablando del petróleo prácticamente. Me acuerdo uno de Premios Distinguidos del Turismo, que terminó criticando
al gobierno por el tema del petróleo. Y yo creo que hay que estar por encima de esas cosas. Entonces, claro, hacemos una comparación, una manifestación con otra, y vemos que el éxito de Sanidad, sin lugar a dudas, está por encima, sin prácticamente ayuda institucional. Y en este caso, hay que decir que el Cabildo ha estado a remolque, que es lo que yo critico al presidente del gobierno del Cabildo por eso, porque ha estado a remolque de las necesidades ciudadanas. Y el primero que tiene que dar un golpe sobre la mesa es decirle al gobierno de Canarias, usted me cumple con Fuerteventura, porque si no yo le pongo a la gente en la calle. Y si tengo que pagar billetes de algunas personas para que vayan a la delegación del gobierno o a presidencia del gobierno a manifestarse, lo vamos a hacer. Yo voy a luchar por mi tierra y por mi isla. Lo que no vale, lo que no es creíble, lo que es realmente un paripé, es no hacer nada durante 3 años y ahora que se acercan las elecciones y que tengo que hacer méritos porque quiero volver otra vez a ser el candidato de Coalición Canaria, digo que Baltar no está cumpliendo con Fuerteventura. Ahí queda. Es necesaria, ha sido necesaria esa movilización social para que ahora los anuncios que está haciendo el gobierno se materialicen. Sin lugar a dudas, pero me parece lamentable porque cuando la gente se manifiesta, por un lado me produce alegría, pero es un sentimiento contradictorio. También me produce cierta tristeza porque cuando alguien se manifiesta para que le reconozcan sus derechos, unos derechos que ya tienen establecidos. Si se manifiestan las personas que en estos momentos son pensionistas porque solo se les sube el 0,25 y además la vida es cada vez más costosa, es triste que tengan que llegar a eso para que el gobierno les reconozca sus derechos. Y en sanidad pasa exactamente lo mismo. Es que el ciudadano no tendría por qué tener que manifestarse para que el gobierno cumpla. Porque cuando llegan las elecciones, cada partido político presenta su proyecto y su programa. Y la gente vota en base a un proyecto y a un programa. Por ejemplo, terminación del hospital. Si yo pongo terminación del hospital y de esas obras, y después estoy en el gobierno y no lo hago, encima quiero que ese que me ha votado salga a la calle a manifestarse y a pedir que se termine el hospital. Pero si yo lo llevo en un programa, nosotros nos presentamos a las elecciones. Cada organización política tiene su proyecto para Fuerteventura. Y eso es lo que hay que defender. ¿Que después es verdad que son necesarias las movilizaciones? Por supuesto que sí, pero no debería de ser la costumbre. La costumbre debería de ser que los gobiernos cumplan con los ciudadanos. De todas formas, los ciudadanos en Fuerteventura han encontrado ya un camino, yo creo, y van a estar diciendo a los políticos, aquí estamos, estas son nuestras necesidades. Nos vamos a Tuineje. Ustedes denunciaban públicamente que el alcalde Sergio Lloret se negó a debatir las enmiendas de la oposición durante la aprobación de los presupuestos generales de 2018. ¿Cuáles eran esas propuestas? Eran muchas propuestas que presentaba la compañera Pilar Rodríguez, nuestra concejala en el Ayuntamiento de Tuineje, destinada, por ejemplo, estamos hablando de potenciar el mobiliario urbano, instalación de baños públicos en determinadas zonas, asfaltados, aceras, proyectos destinados a la cultura y al deporte. Estamos hablando de que las enmiendas que presentaba el Ayuntamiento de Tuineje, en este caso Nueva Canarias, a esos presupuestos, eran enmiendas que eran viables y que se podían materializar. Entonces la compañera presenta esas enmiendas antes de la celebración del Pleno y cuando llegamos al Pleno, pues el alcalde, amparado en un informe verbal del secretario de la corporación, dice que esas enmiendas ni siquiera no se van a debatir ni se van a votar porque no han sido fiscalizadas o no se han pedido presentadas. Entonces, yo creo que el alcalde se ha equivocado porque las enmiendas que se presenten se pueden presentar hasta in voce. O sea, yo puedo presentar una enmienda en ese momento ahí y usted puede rechazarla si quiere. Entonces, lo que tenía que haber hecho el gobierno era aceptar la votación de las enmiendas, votarlas en contra si quiere, argumentando que no les ha dado tiempo de mirarlas o que no están lo suficientemente fiscalizadas como considera el gobierno que debe estar, se rechazan, se aprueba el presupuesto y punto. Pero cuando vulneras el derecho de la oposición a presentar esas enmiendas y a que esas enmiendas se debatan, es cuando realmente cometes el error y tengas la amenaza, entre comillas, de que se te pueda impugnar el presupuesto. Y lo van a hacer porque ustedes barajaban esa opción, la de presentar un recurso, ¿no? La compañera Pilar está analizando. Yo estoy convencido que ella tiene razón. Creo que faltó cintura por parte del alcalde en ese momento. Si yo hubiera sido el alcalde, dejo que se voten y les hubiera dicho, miren, sus enmiendas no nos ha dado tiempo de presentarlas, nos han dado
poco tiempo antes de la celebración del Pleno, un día o dos. Por tanto, nosotros le tenemos cariño a las enmiendas que presenta porque creemos que pueden ser viables, pero nosotros no podemos ahora modificar el presupuesto y la vamos a rechazar. Perfecto. Nosotros en el Cabildo de Fuerteventura llegamos a un acuerdo con Coalición Canaria y aprobamos 25 propuestas concretas y por eso votamos a favor del presupuesto. Quiero decir con esto que Nueva Canarias es una organización dispuesta a llegar a acuerdos. Pero claro, cuando no te dejan ni siquiera debatir las enmiendas, se hace complicado. Lleva poquito tiempo en su puesto como alcalde Sergio Lloret. ¿Cómo está siendo por lo demás? Porque lo poquito que conocíamos, pues este negarse a debatir estas enmiendas no demuestra un talante demasiado colaborativo con el resto. Es que en estos momentos yo creo que se ha equivocado. No voy más que calificarlo, a lo mejor no lo voy a criticar en el sentido de llamarle antidemócrata, no creo que deba ser yo ese calificativo, pero sí tengo que decirle que ha cometido un error y que cuando alguien comete un error, lo mejor es que rectifique y lo mejor es que reconsidere su postura y que asuma que se ha equivocado. Que puede votarlas en contra, está en su derecho. Yo presento mi proyecto de presupuestos pactado con el Partido Socialista y con asambleas municipales de Fuerteventura, y este es el presupuesto que yo tengo. Y lo voy a defender. Y no voy a aceptar ninguna enmienda de ningún partido. Lo puedes hacer. ¿Lo consideras Tienes derecho? ¿Un hecho puntual o es un poco el talante que en estos escasos 2 meses que lleva al frente del ayuntamiento es lo que se demuestra? Hombre, para esto podría contestar mejor mi compañera Pilar, pero ya digo, lo que sí tengo claro como presidente del partido es que por nuestra parte no va a quedar en intentar llegar a acuerdos y que este tipo de cuestiones se solucionen. Y que si él va a seguir con este tipo de prácticas, entonces ya sería una continuidad, y una continuidad equivocada hace que ya sea una costumbre, y la costumbre no es buena. Por tanto, yo le pido desde aquí, si le llega a Sergio Lloret, que reconsidere que fue un error el no dejar votar las enmiendas. Otra cuestión es que el sentido de ese voto, insisto, el sentido de ese voto puede ser rechazarla. No pasa absolutamente nada por rechazarla. Pero lo que no puede ser es que un grupo presente propuestas y que simplemente digas que no las vamos a pasar ni a votación ni nada porque el gobierno lo considera así. Es que yo creo que el primer culpable también de esto es el secretario general de la corporación. Se ha equivocado. Y estoy convencido que si Pilar presenta el recurso, lo gana. De no presentarlo, van a incorporar estas enmiendas, entiendo, a la próxima sesión plenaria. Yo le voy a dar mi postura concreta a este tema. Es cierto que Pilar tiene razón. Y creo que el Ayuntamiento de Tuineje debería de considerar que se ha equivocado. A partir de ahí, nosotros estamos haciendo propuestas en positivo. Queremos ser una alternativa política en las elecciones de 2019, lo vamos a hacer de la mano de AMF también, pero con firmeza y sobre todo mirando a la cara a la gente. A partir de ahí, nosotros, y esa es una postura muy particular mía, si me preguntan lo que yo haría, yo tengo claro una cuestión. La impugnación de los presupuestos lo que implica es la repetición del Pleno y la votación de esas enmiendas. Es evidente que si no hay un cambio de postura por parte del gobierno municipal, esas enmiendas van a ser rechazadas. Si esas enmiendas son rechazadas, se habrá dado la razón a Nueva Canarias, pero lo que se habrá único conseguido es una tardanza en la entrada en vigor de esos presupuestos. Pues se tendría que repetir el Pleno, se tendría que publicar para que pasara un tiempo y entrar en vigor esos presupuestos. Y entonces esa tardanza pues perjudica al pequeño mediano empresario que está esperando a cobrar una factura, los convenios, las subvenciones, los proyectos, y nosotros no queremos nada de eso, por supuesto que no, pero sí por lo menos que el alcalde reconozca al grupo de gobierno que se ha equivocado y que esté dispuesto a mirar esas enmiendas con Nueva Canarias con cariño para que se puedan materializar, si no a lo mejor inicialmente en los presupuestos, por lo menos en las siguientes y sucesivas modificaciones presupuestarias. Esa sería mi postura, pero es evidente que el municipio de Tuineje tiene una presidenta local, que es Pilar Rodríguez, tiene una agrupación local que está funcionando bien y serán ellos los que en un momento determinado pues tomen las decisiones que estimen oportunas. Pero que tienen razón, sin lugar a dudas es así.
En Puerto del Rosario, las críticas de su organización también han estado relacionadas con los presupuestos, en concreto con la liquidación del presupuesto de 2017. Consideran que es indignante, cito una palabra suya, que el ayuntamiento tenga un remanente positivo de tesorería de más de 8 millones de euros y haya proyectos necesarios para el municipio sin ejecutar. Explíquese. Claro, porque es que hay que diferenciar entre la estabilidad presupuestaria, que es emanada de una ley, con la capacidad de gasto que no ejecuta porque no ha sido capaz el gobierno de hacerlo, como es el caso del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Evidentemente, un presupuesto no se puede, es imposible que se pueda ejecutar el 100%, porque la misma palabra lo dice. Presupuesto es de presuponer. Presupongo que voy a tener estos ingresos y en base a estos ingresos voy a ejecutar estos gastos. Pero luego, a medida que avanza la legislatura, tiene ya un presupuesto consolidado y unos ingresos clarificados. En base a esos presupuestos clarificados, se hace luego una liquidación presupuestaria al siguiente año, donde se dice lo que se ha gastado y lo que no. No voy a decir que se tiene que gastar el 100% de todas las partidas, porque hay cuestiones que se escapan al propio ayuntamiento. Por ejemplo, yo tengo un convenio con el gobierno de Canarias y yo he puesto mi dinero, pero el gobierno no ha puesto el suyo y el convenio no ha podido materializarse en su totalidad, pues evidentemente puede haber un remanente. Pero lo que no es admisible es que haya dinero para gastar o para invertir, que me gusta a mí llamarle más así, y que el gobierno no lo haya hecho. ¿En qué invertirían ustedes concretamente? Hay una cuestión que es importante, la accesibilidad. Hay inversiones en accesibilidad, inversiones en el alumbrado público. Hay calles en Puerto del Rosario que carecen de iluminación, en mobiliario urbano. Y todo eso también teniendo en cuenta, porque estamos hablando de inversiones, asfaltado de calles, que también están haciendo falta. Modernización del mobiliario urbano. Somos una capital del siglo XXI. Y claro, son proyectos que se pueden ejecutar, que no hace falta ir a grandes macroproyectos, sino a proyectos más pequeños, pero que puedan tener una facilitación, en este caso puedan estar facilitada su ejecución. Lo que no es posible es que terminen los años y los ejercicios presupuestarios y no se materialicen. A un año de elecciones, ¿cómo las afronta? La verdad es que las afrontamos muy bien, porque las expectativas electorales nuestras nos permiten decir que somos una alternativa política. Está pasando en España, ¿no? Vemos encuestas donde hay partidos que hasta hace unos años solo estaban implantados en una comunidad autónoma, como era Cataluña, y ahora pues las encuestas apuntan a que tienen una proyección nacional. Eso no quiere decir que luego se materialice en las agrupaciones locales, en este caso en municipios, islas, gobierno de Canarias. Cada elección son diferentes. Pero lo que sí es cierto es que el panorama para Nueva Canarias se presenta infinitamente mejor que hace 4 años. Y hace 4 años obtuvimos un resultado que para empezar no estuvo nada mal. Ahora, con la colaboración y el compromiso de asambleas municipales de Fuerteventura, nos permite decir claramente que somos una alternativa nacionalista y progresista en la isla. Y que con los votos que vamos a obtener y van a salir de aquí, desde Fuerteventura, porque vamos a trabajar para ello, se va a materializar una alternativa política en Canarias de cambio, que yo espero también que esa alternativa de cambio esté liderada por Nueva Canarias. Y va a ser así, estoy convencido. Nosotros estamos trabajando cada día mejor, hemos conseguido con un solo diputado en el Congreso grandes logros para esta tierra, y eso es de lo que hay que hablar, porque la gente, cuando vota, al final lo que quiere es que se le solucionen los problemas. Ustedes han sabido rentabilizar muy bien ese Yo creo que pocos partidos políticos han conseguido tanto para Canarias con un solo diputado. Eso no lo pueden decir diputados de Ciudadanos, eso no lo pueden decir los diputados del Partido Popular, ni los del Partido Socialista. Ni siquiera en primera instancia lo puede decir Coalición Canaria. Si ha habido un diputado que ha logrado que Canarias tenga inversiones muy importantes y que haya conseguido logros históricos, como que a usted y a mí, o a todas las personas que nos están escuchando, que viajar entre islas les cueste la mitad, por tanto que se facilite la movilidad entre los canarios, que se posibilite el turismo interior, el turismo entre canarios, que podamos ir a Gran Canaria o a Tenerife de una manera más habitual. Yo creo que eso es un logro histórico
que está encima de la mesa y que lo ha conseguido Nueva Canarias, o ser la primera comunidad autónoma en la supresión del impuesto al sol, o destinar recursos económicos como 10 millones de euros al eje norte-sur para la isla de Fuerteventura, o trabajar por el convenio de carreteras, o en el sector primario, o en las energías renovables. En definitiva, Nueva Canarias ha, con un diputado solo, obtenido una rentabilidad para esta tierra muy importante. Y digo esto porque es para lo que nos votan los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿por qué votan a Nueva Canarias? ¿Por qué me han puesto en el Cabildo de Fuerteventura? Para defender los intereses de la isla y para que gobierne. Si puedo gobernar bien, y si me toca estar en la oposición, hacer propuestas para mejorar la vida de la gente. ¿Cómo se va a materializar esa colaboración con AMF? Me alegro que me haga esa pregunta porque nosotros hemos extrapolado los resultados de las últimas elecciones, que es un buen resultado, pero que este va a ser todavía mejor. O sea, esta unión va a permitir un aumento de las expectativas electorales y, por tanto, de ser una clara alternativa en Fuerteventura. Y la idea es la siguiente: ellos van a encabezar el Parlamento de Canarias, nosotros el Cabildo de Fuerteventura, los ayuntamientos de La Oliva, de Tuineje, de Puerto del Rosario y de Betancuria los va a encabezar Nueva Canarias, y los municipios de Antigua y de Pájara, y como ya le dije, el Parlamento, los va a encabezar asambleas municipales de Fuerteventura. Con esto yo creo que vamos a dar un cambio en la isla importante en la confección de los pactos en las próximas elecciones y sobre todo de cómo van a quedar las corporaciones. Lo que sí es cierto, y es muy importante, que el tema de los puestos, porque mucha gente pensará, bueno, ya los partidos se unen por puestos. Le puedo asegurar, y vamos, y pongo la mano en el fuego, y yo pongo la mano en el fuego por poquitas cosas, pero pondría la mano en el fuego para decir lo que estoy diciendo y que es totalmente cierto. Lo menos que hemos tenido problemas es en los puestos. Ha habido más debate de fondo de el modelo de isla que queremos y hemos llegado a un acuerdo importante. Hemos debatido más en los problemas de la gente que en los puestos. En los puestos nos pusimos de acuerdo prácticamente desde el primer día. ¿Cuál diría que es su máximo valor o su valor principal como político? Yo soy una persona, no es bueno que hable de mí mismo, no es bueno que hable de mí mismo porque uno puede pensar este hombre es petulante, tal, pero yo me considero una persona honesta y me considero una persona trabajadora. Yo cuando estoy en un cargo lo defiendo y lo trabajo. Y yo soy honesto, soy una persona, me puedo equivocar, me equivoco. Y sobre todo yo creo que una de las cualidades que podía tener en política, aparte de que tengo también muchos defectos, porque a veces uno de los defectos que tengo es que le doy más importancia a lo mejor a los problemas de lo que la tienen, y eso te hace entrar a lo mejor en un estado pues de un poco de, no de ansiedad, pero sí a lo mejor de preocupación extrema o innecesaria, tampoco extrema, innecesaria, pero luego soy una persona que me gusta hacer equipo, me gusta que todo el mundo tenga su protagonismo, y sobre todo hay algo que para mí valoro mucho en la política, que es la lealtad. La lealtad está por encima incluso de las capacidades de la persona. Yo, por ejemplo, puedo estar trabajando con usted y yo voy a ser leal. ¿Podremos llegar a un buen puerto o no? Pero prefiero decir, mira, hasta aquí podemos llegar. Eso yo creo que es el camino, ser leal. Y luego me considero pues una persona honesta y que trabajo. Yo me puedo equivocar trabajando, pero nadie podrá decir nunca es que este es un gandul que no pasa por el Cabildo. De hecho, con un consejero solo, somos la organización política que más propuestas presenta al Pleno del Cabildo y al Cabildo. En este Pleno, por ejemplo, dos partidos, y no estoy criticando a nadie, solo estoy hablando de hechos, dos partidos que tienen 3 consejeros cada uno, como es Podemos y el Partido Popular, presenta el PP una solicitud de comparecencia, simplemente, eso hasta hoy es lo que tienen, y Podemos una propuesta estatal prácticamente sobre el tema de la violencia de género, que nosotros también la compartimos y que hemos presentado muchas propuestas. Nosotros vamos a celebrar una comparecencia a petición nuestra sobre el Parque Nacional de Zonas Áridas y el Geoparque de Fuerteventura, geoparque aprobado a petición de Nueva Canarias, una solicitud del Plan Insular de Ordenación del Territorio y además una propuesta de un plan insular para el establecimiento de actividades lúdicas y deportivas adaptadas a las personas con discapacidad o, como a mí me gusta llamarlas, personas con capacidades diferentes.
En este programa tenemos unos personajes que de vez en cuando se cuelan en las entrevistas y se llaman Nitro y Glicerina. Ah, eso está bien. Suelen hacer alguna pregunta un tanto incómoda. ¿Está usted dispuesto Sí. a participar? Adelante, compañeros. Hola Alejandro, buenos días. Buenos días. Aquí tengo yo una pregunta, ahora que no nos oye nadie. Yo Sobre todo eso. la voy a echar al medio a ver qué pasa. Y ahí va. En julio de 2016 acusaba al presidente del Cabildo, Marcial Morales, de ser un escollo en la Unidad Nacionalista de Fuerteventura. ¿Sigue opinando lo mismo? Buena pregunta. Indudablemente, en aquel momento pensaba que es un escollo para la Unidad Nacionalista, porque es cierto, porque las relaciones con Nueva Canarias no estaban siendo nada buenas. Era un presidente que prácticamente los derechos de Nueva Canarias los vulneraba, presentábamos escritos, no los contestaba, hacía declaraciones que sin lugar a dudas no eran, digamos, de recibo para Nueva Canarias, y ahora es indudable que por lo menos ha ido cambiando, no en este sentido de cara a un acuerdo nacionalista, porque yo entiendo que en ese sentido es verdad que el acuerdo está lejos, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. ¿Lo han intentado? Más que haberlo intentado, por la parte de Coalición Canaria no ven con malos ojos un acuerdo con Nueva Canarias. Eso está clarísimo. Porque ellos también ven que el horizonte electoral está ahí y el resultado electoral puede ser un revés. Y Nueva Canarias es un partido que, sobre todo en esta provincia y en la otra provincia, está haciendo un gran trabajo. Es difícil, por ejemplo, hacer política en una isla como La Gomera, donde todo lo tiene copado prácticamente Agrupación Socialista Gomera. Pero lo que yo sí digo de Marcial Morales es que evidentemente lo que sí es un escollo en estos momentos son sus políticas. Más que ir a las personas, yo iría a las políticas. Y sus políticas sí están siendo un escollo para la unidad nacionalista. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el Cabildo no puede continuar perdiendo liderazgo. Y con Marcial Morales el Cabildo está perdiendo liderazgo. Si usted me dice a mí, mire, ¿usted vetaría a Marcial Morales en un proyecto de unidad nacionalista? Yo creo que Nueva Canarias no tiene por qué vetar absolutamente a nadie de Coalición Canaria, igual que yo no iba a permitir que Coalición Canaria vetara a nadie de Nueva Canarias. Pero lo que sí es cierto es que en esta legislatura el escollo más importante es la pérdida de liderazgo que está abanderando, por desgracia, el presidente del Cabildo. Muchísimas gracias, Alejandro Jorge, por venir a nuestros estudios y atender a nuestras preguntas. Continuaremos esta relación que estamos iniciando y esperamos tenerle pronto con más propuestas. Yo espero que esta relación sea fructífera y duradera. Y sobre todo desearle suerte, porque en tema de los medios de comunicación también tiene su connotación de suerte, pero evidentemente el trabajo que se haga es el que al final va a dar el resultado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos aquí en la mañana de COPE.